Vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 18. Es un pasaje que conocemos un poco todos y vamos a meditar un poco en este texto. Lucas 18, y vamos a leer a partir del versículo 18 hasta el versículo 30. Lucas 18, a partir del versículo 18, dice: Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si nos fijamos en este texto, todo nace de una pregunta, y la pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces todo lo siguiente que viene, lo que está haciendo es intentando contestar a esta pregunta. Pero la pregunta es interesante, ¿no? Hace ver cómo es nuestra condición como personas. Porque lo que dice es: ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Es decir, es una percepción del ser humano de: yo necesito hacer algo para salvarme de la condenación. ¿Qué puedo hacer? Y esto es lo que hacen todas las religiones del mundo, ¿no? Incluida, en este caso, también el judaísmo. Yo tengo que hacer una serie de cosas para de esa manera heredar la vida eterna. Y ese era el concepto que tenía aquí el joven rico, y por eso le pregunta eso: ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué haré yo? Y lo que Jesús le contesta es, le dice: bueno, vamos a ver qué es lo que puedes hacer para heredar la vida eterna. Entonces le dice: bueno, ¿sabes los mandamientos? Y él: sí. ¿Y qué es lo que hace entonces aquí el joven rico? Saca pecho, ¿no? Dice: yo esto lo he cumplido siempre. Desde mi juventud he cumplido perfectamente los mandamientos. No robarás, no matarás, no adulterarás, no robarás. O sea, él saca pecho. Entonces está hecho ya. No tengo nada que hacer, ya está hecho, ¿no? Pero claro, Jesús conoce su corazón. Conoce su corazón. Y sabe que su debilidad es el amor a las riquezas. Porque él es rico y tiene muchas posesiones y tiene dinero. Y entonces Jesús da ahí en su punto débil y dice: vale, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Claro, este hombre se entristece porque él ama las riquezas y él no quiere hacer eso, ¿no? Pero me llama mucho la atención cuando en el versículo 28 lo que hace Pedro es algo parecido. Es decir, él saca pecho y dice: nosotros hemos dejado todo, hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿no? Pedro saca ahí pecho. Y lo que vemos aquí es que Pedro y también los apóstoles no estaban comprendiendo realmente, en ese momento, claro, el mensaje del Evangelio y lo que Cristo quería hacer.
Si nos fijamos en el contexto posterior, a partir del 31, lo que Jesús les dice luego a los 12, después de esto, es: he aquí, en el 31, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, acerca de Él, de Jesús. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitarán. Y dice el 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Es decir, ellos no entendían la trascendencia de lo que Cristo iba a hacer y lo que eso iba a suponer. Y creo que la clave del pasaje del joven rico está en el versículo 27, porque dice aquí, cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes, y entonces él se entristece, los que lo oyeron, bueno, luego Jesús dice que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Es una frase muy famosa. Pero dice que los que le oyeron dijeron: ¿quién podrá ser salvo entonces? Pero incluso aunque el rico hubiera vendido sus posesiones y las hubiera dado a los pobres, tampoco alcanzaría la vida eterna, porque habría otra cosa, y después habría otra cosa, y después otra cosa. Es la misma situación que tenemos cada uno de nosotros. Siempre va a haber una cosa que no nos haga alcanzar la vida eterna, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Por eso la pregunta está mal planteada: ¿qué haré para heredar la vida eterna? No puedo hacer nada, porque siempre habrá algo que intercepte y que haga que yo no pueda heredar la vida eterna por lo que yo haga o por algo que yo haga. Pero me gusta mucho el versículo 27, porque dice: lo que es imposible para los hombres, ¿el qué? Alcanzar la vida eterna, hacer algo para alcanzar la vida eterna. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y iba a ser posible, como hemos leído a partir del 31, iba a ser posible en Cristo. En Cristo es la manera de alcanzar la vida eterna. No, el joven rico y ninguno de nosotros puede hacer nada para alcanzar la vida eterna. Es Cristo quien lo hizo. Cristo es el que alcanzó la vida eterna para cada uno de nosotros. Y esto es incomprensible para la mente humana. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hacemos para alcanzar algo. Esa es la mentalidad humana. Y Dios dice, en el tema de la salvación es imposible. Solamente si Cristo hace como hizo, se puede obtener la vida eterna. Es en Cristo, es a través de Cristo. Es interesante el contexto de este pasaje, porque si leemos unos versículos más atrás, en la parábola del fariseo, en el versículo 9 del capítulo 18, en el versículo 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿no? Vemos que aquí estaba un poco la actitud también del joven rico. Yo he cumplido todos los mandamientos, saca pecho, ¿no? Aquí el fariseo saca pecho de que no es como el resto de las personas que están a su alrededor, sobre todo de ese publicano que estaba cerca de él, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la actitud muchas veces del ser humano, ¿no? Y yo me incluyo también en algunas ocasiones. Pero me gusta el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Esa es la actitud, ¿no?, que debemos de tener, una actitud de arrepentimiento, una actitud de decir: soy pecador y no puedo alcanzar esa salvación por mí mismo. Pero Cristo pagó por ese pecado, por el pecado también de este publicano. Y cuando reconocemos ese pecado y cuando nos arrepentimos de ese pecado, cuando realmente me siento humillado porque soy pecador,
porque no puedo alcanzar esa vida eterna, es cuando me dejo, o cuando nos dejamos en manos de Cristo y descansamos en Él. Cristo, tú has pagado por mí, nada más tengo que añadir, nada más tengo que hacer. Tú lo has hecho todo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios hace posible lo que es imposible. Cruzar un abismo como el Cañón del Colorado, no, mucho mayor, imposible de atravesar, pero Cristo es el que me lleva y me hace cruzar. Al otro lado, la vida eterna, la herencia eterna. No puede ser a través de mí, no puede ser a través de sacar yo pecho y decir, yo he cumplido los mandamientos, o yo he hecho esto, o yo he hecho lo otro, soy muy bueno, ¿no? Sino que es lo que es imposible para mí en la salvación, es totalmente posible para Dios. Y había preparado ese plan que leemos unos versículos después, un plan de salvación, que a Cristo le iba a suponer ser torturado, escupido, azotado, pegado, crucificado, asesinado, de una manera injusta, humillante y totalmente escarnecedora. Y eso lo hizo para que lo que es imposible para los hombres sea posible. Por eso lo hizo. Y en ese momento los apóstoles no entendían lo que estaba sucediendo. Podían ver que Jesús hacía milagros, podían ver lo maravilloso que es Jesús, podían ver su naturaleza, podían decir, esto es increíble, pero lo que Jesús había venido a hacer no lo comprendían del todo hasta que no lo hizo y luego resucitó y luego comprendieron realmente lo que dijo. Lo que dijo era por esto, era por el perdón de los pecados, era por mi vida eterna, era por salvarme, era para que pudiera tener esa herencia. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo ha hecho posible en Cristo. Este es el mejor mensaje, el más maravilloso mensaje que puede existir. Y cuando a veces analizamos este pasaje nos centramos en las riquezas, nos centramos en que no tenemos que tener nuestro corazón en las riquezas, y es cierto, pero tampoco tenemos que tener nuestro corazón totalmente ligado al trabajo, o totalmente ligado a mi casa porque es súper grande, o totalmente ligado a un coche y tengo un BMW ahí impecable, o un Ferrari, o totalmente ligado a mis hijos y entonces me obsesiono con mis hijos y todo lo demás desaparece, ¿no? Estoy poniendo ejemplos. Sí, todo eso es cierto, pero al final todos vamos a tener algo que va a hacer que no heredemos la vida eterna. Por eso dice que lo que es imposible para el hombre, totalmente imposible, sí es posible para Dios en Cristo. Y esto es el mayor mensaje que puede existir. Esto es lo que Cristo vino a decir y a hacer también. Y esto es lo que hace que podamos tener salvación y vida eterna. Es importante tener la actitud del publicano, decir, Dios, sé propicio de mí, pecador. Porque realmente, por mucho pecho que saque, siempre va a haber algo que va a oscurecer mi alma, que va a oscurecer mi vida. Siempre va a haber algo, no voy a decir que ocultar, pero siempre va a haber pecado en nuestras vidas, hasta el día en que nos encontremos con el Señor. Siempre va a haber cosas, pero lo que realmente nunca cambia es el sacrificio de Cristo, el perdón de los pecados, el ser emblanquecidos con su sangre. Eso es lo que realmente hace que heredemos la vida eterna. Luego, la respuesta a ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues lo único que puedo hacer es ir a Cristo, como este publicano, pedir perdón por mis pecados y ser limpio. Y entonces ocurre el milagro, ocurre la transformación. Muchos creyentes se pasan la vida buscando un milagro, una sanidad, el que el cojo ande o el ciego vea, pero este es el verdadero milagro del cielo, la salvación, la obra de Cristo, el que yo no puedo por mí mismo, pero para Él sí es posible. Lo que es imposible para los hombres, para nosotros, para Dios es totalmente posible y lo ha hecho posible.
Y ante esto lo único que podemos decir es gracias, Señor, no solamente por haberlo hecho posible, sino por haberte revelado, habernos revelado este mensaje de vida eterna en tu palabra, pero también en nuestros corazones, por haber hecho la obra. La obra es de Dios. Por eso está mal planteado qué haré o qué puedo hacer. Es al contrario, ¿qué puede hacer Dios para que yo herede la vida eterna? Entregar a Cristo en la cruz. Y ya lo ha hecho. Solo tengo que responder ante eso, humillándome delante de Él, como hace aquí el publicano. Cuando vemos aquí, es muy interesante ver el contexto, ¿no? Como hemos dicho antes. Y es que si vemos este texto ahí aislado, diríamos, está hablando de la riqueza. Todo el mundo tiene que vender todo lo que tiene y repartirlo entre los pobres. Y entonces luego ya, pues yo también soy otro pobre porque no tengo nada con que comer, ¿no? Eso sería una mala forma de interpretar este pasaje, ¿no? Aquí Cristo está atacando el corazón del rico porque era su debilidad. Y en el caso de otras personas atacaría otras áreas o otras cosas porque eran su debilidad. En el caso de los fariseos atacaría su hipocresía. Y así en cada persona atacaría el área que es su debilidad. Para hacernos ver al final que no podemos hacer nada y que solamente en Cristo puede haber solución. Solamente en Cristo puede haber solución. Pues podemos dar gracias a Dios por este mensaje. No es nada nuevo para nosotros, es algo que sabemos, pero muchas veces tenemos la tendencia de hacer lo que Pedro, sacar pecho, ¿no? Señor, yo he hecho esto por ti, y yo he hecho esto, y he hecho esto, y he hecho esto. Y es verdad que a veces hacemos cosas por Él, a veces hemos dejado, pienso en los misioneros, han dejado su país, han dejado a sus padres, a sus familias, y se han ido a otro sitio a predicar el Evangelio. O hay personas que han renunciado a cosas por amor a Cristo. O hay personas que pagan un alto coste, ¿no? Incluso con su vida. Pero eso no es lo que hace que hereden la vida eterna. Es Cristo. Y cuando Cristo obra en esas personas, es cuando ellos, por amor a Cristo, hacen esas cosas. He puesto un ejemplo, podría haber muchos más ejemplos, ¿no? Dar dinero a los pobres, podrían ser muchas cosas, ¿no? Pero lo realmente importante es que para heredar la vida eterna, lo único que podemos hacer es creer en Cristo. Pues démosle gracias y vivamos agradecidos el resto de vida que nos queda por un mensaje y una obra tan maravillosa, tan grande, que trasciende los cielos, que trasciende el tiempo, que trasciende la eternidad y que lo ha hecho por amor a nosotros, no por nuestra condición maravillosa de que hemos guardado todos sus mandamientos o que somos maravillosos, sino porque Él ha querido hacerlo. Y Él lo ha hecho posible porque ha querido, por amor a nosotros, por su misericordia, por su naturaleza compasiva, por su amor, por todas esas cosas. Entonces, podemos darle gracias por esto. No quiero enrollarme más. Podemos pasar ahora un tiempo dando gracias al Señor, porque no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él ha hecho. Y eso nos hace descansar, eso nos hace estar tranquilos, porque ya todo está hecho. Amén.